puedo decir que no hayas escuchado. Si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron. Los he visto el otro día desfilar en fecha patria, los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y garra. Uno iba pata en palo, a otro le faltaba un brazo y otro iba de la mano, porque estaba loco hermano, pobres en cuerpo y en almas. Muchos no tienen laburo, solo el título de héroes. ¿A vos te parece justo? Nunca más esta canción. Nunca más este dolor. Nunca más esta canción. Nunca más. Buenas noches a todos los argentinos bien nacidos en nuestro bendito país, aquí en la ciudad General San Martín, un programa más de Malvinas, corazón de mi patria, que tiene la finalidad de dar a conocer el hecho histórico más importante de Argentina moderna y a sus protagonistas. Mi nombre es Antonio Emilio Falcón y como siempre me acompaña Claudito, Adolfo. Ahora está Adolfo al lado. Disculpa que te toco. Estás muy mimoso, por eso me alejé de tu lado. Estás muy mimoso. Hola audiencia, buenas tardes. Un programa más de Malvinas, corazón de mi patria. Espero que les guste. Adolfo. Bienvenidos al programa número 29 de Malvinas, corazón de mi patria. Redolante. 29. Muy bueno. Bueno, las vías de comunicación. Canal 4 Teleaire, podés vernos por www.canal4teleaire.com.ar o www.canal4.ar o el WhatsApp 11 32 33 0101 11 47 13 0101 o nuestras páginas de Facebook @Casa Héroe Malvinas o @Malvinas Corazón de mi Patria. Y como siempre decimos muchísimas gracias a don Alberto Martínez, propietario del canal, al operador de controles en la pecera Marcos, el cámara Matías acá, ¿cómo anda? Pedrito hoy está con el tema. Pedro está con el tema de los familiares, me parece, en Ucrania. No tengo idea qué le va a pasar, pobre Pedro. Así que bueno, muchísimas gracias a ellos. Y siempre mencionamos el tema musical que nos acompaña a nosotros, que se llama Nunca Más. Nunca Más, el autor es el señor Lobos, de la ciudad de Metán, provincia de Salta, y la voz magnífica de nuestro hermano y desobediente crucero general Mariano Socorro Díaz. Así que bueno, ya estamos iniciando el programa. Muchísimas gracias Jorge Josentino, que es nuestro invitado, de pronto ya va a hablar. Gustavo Cunio, ahí nuestro panelista con la parte histórica, muchas gracias. Y ahí está Pablito Ramos. Papá Pitufo. Pablito Ramos, que está embarrado. Muchísimas gracias, de jóvenes. Hoy pinta el descontrol. No tan jóvenes por Malvinas, pero sí. Está creciendo. Hoy está pintando el descontrol, me parece, en el programa. Hoy está. Allá el hijo de Gustavo, siempre firme. Cada vez crece más. ¿Cuánto mide? 2 metros y pico. ¿Cuánto tiene? Es impresionante. 1,90 y pico. Bueno, vamos. ¿Tenés vos las necrológicas? Las partes necrológicas. Sí, me la mandó Marcela Malvinera junto con Daniel Arias, que es un gran trabajo. La verdad que yo felicito el trabajo que hacen ellos todos los días, estar expectante a lo que pase, lo que no pase. Sí, siempre llevan el control, ¿no? Sí. Impresionante. Vamos al 16/4, López Jorge Antonio, Ara, Soldado, Vico. El día 17, Aguirre Esteban, Ejército Argentino, Soldado, Compañía de Ingeniero 3. El día 18, Aguirre Mario Benjamín, Ejército Argentino, suboficial mayor del RI 7. Total suman 82 los fallecidos en este año. 82. En este año van 82. Ya. Aclaramos Vico, que es batería de infantería costera. ¿Es así? Claro. Batería de infantería costera. Fueron con las 12-7. La 12-7, con Enrique y Villagra. Con Enríquez y Villagra. El otro día me encontré en la Fundación Favaloro con un muchacho, una remera Malvina, me acerco, me presento, y era Vico y estuvo con la parte del BIN 5 con las 12-7. Ah, mira. Claro, en Tumbledon. En Tumbledon. Estuvieron en Tumbledon, lo que cuentan, ¿no? Estuvieron en Tumbledon, en Montelondon, sí, y en Camber. En Bahía Camber. Adolfito, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, agradecerle a todos los colegios que nos han recibido tan amablemente bueno, sí, durante la semana. Han tenido una tarea los muchachos acá de que han ido a todos los colegios y vos siempre... también, o sea, No, yo pude ir poco, desgraciadamente. Ayer estuvimos en el Cine Teatro, que también estuvimos con un colegio secundario de adultos, la verdad que también muy bueno. Prácticamente nos echaron del cine porque a las 8 cerraban y eran las 8 menos 2 minutos. 8 menos, seguíamos la charla muy escueta. Seguían las preguntas y la charla y no. Prácticamente la aceptación en los colegios, los docentes que abrieron las puertas, los alumnos de cualquier edad, las preguntas que hacían, ¿no? Mira, hoy, muy concretas. el día martes, en el colegio Buenos Aires School, ahí en Villa del Parque, increíble, impresionante, la gente, los chicos de primer grado a séptimo, con qué respeto, con qué ganas preguntaban, y terminó la charla y los chicos seguían, y la vicedirectora estaba totalmente asombrada. Cuando yo me retiro, antes de retirarme, me sirvieron un café, estaba totalmente asombrada la reacción de los chicos. En ¿no? todos los colegios que fuimos, la verdad, una aceptación muy buena, Gustavo. O sea, ¿te acuerdas la lucha que era nosotros entrar a los colegios? Ahora, bien la aceptación, los chicos las preguntas, mucho más concretas, y bueno, seguimos. Hasta entramos en Lausanne. Sí, eso sí. No, sí, hoy en el colegio Bueno, 20, el colegio 20, hicimos bueno, a la mañana 2 charlas y a la tarde 2 charlas. Lo que asusta a veces es el silencio de los chicos, la atención que te prestan, entonces te hacen más... Una vez se rompe el hielo, ahí ya está. Bueno, vos sabés que por lo general, disculpen que los Sí, interrumpa, no. pero por lo general los profesores resaltan eso. Ustedes van a veces a colegios secundarios donde el adolescente está en la suya y al docente no le presta atención, pero basta que él empiece a dar su relato, el veterano, para que no huele una mosca. Totalmente. La atención que le prestan los alumnos a ustedes es increíble. Es increíble, ¿no? Seguro. No, sí, es verdad, empezamos saludando, empezamos una charla. Porque a veces los bélicos no sabemos cómo explicar, decimos siempre, porque las guerras no, en cambio, Y vamos llevándole. vamos hablándole a los chicos de su futuro, de que tienen que estudiar, agradecer a los maestros, que son la base y el pilar de ellos. Y la verdad que... ¿Fueron a todas escuelas públicas o privadas también? Sí, Bastante, mitad y mitad. Sí, privadas. Hemos ido hasta el penal con Antonio, Sí, fuimos al penal acá de San Martín, que también nos atendieron muy bien. Una atención, pero bárbaro. la verdad. Y los dejaron salir. Sí, no, bueno, por eso estamos... por eso estamos Esa es la parte buena. Se notó Esa algo la caminando, diferencia entre una y escuela... salió caminando derechito. ¿Cómo, Gustavo? Si se notó algo la diferencia entre escuelas públicas y No, privadas. vos sabés que no, diferencia no, porque están interesados y a lo mejor las privadas a lo mejor tienen otro punto de vista, pero el trabajo es lo mismo. Hay un trabajo de malvinización que nos interesó muchísimo y depende mucho de los docentes. Eso Mira, lo decimos siempre. lo que yo pude ver es en escuela privada, y la primera vez que me voy a Capital a dar una charla, me llamó pero terriblemente la atención la desesperación de preguntas que había, la desesperación de los chicos por escuchar. Cuando inicio la charla lo inicié con lo que había hablado en el acto del 2 de abril, como para que tengan una idea más o menos de lo que fue Malvina, que en esa charla doy una exposición de más o menos el reconto, lo que ustedes la escucharon, lo que hablé. Y cuando termino, ¿no?, que lo cierro con un Viva la Patria, había un silencio. Total. ¿No? Y era como que quedó esa pausa de querían escuchar más. Sí, Y entonces cuando me doy vuelta y voy a apoyar, ahí explotaron, pero fue una explosión de aplausos. Y la verdad que uno viste, tiembla un poquito, dice, ahora con qué me enfrento, ¿no? Porque para que exploten con esas ganas. Nosotros en el penal lo vimos también, ¿no? Una atención en la unidad 48. 48, que es primario y secundario, y después ahí está la parte universitaria. Y inclusive encontramos un artista plástico. Está dentro de 2 meses sale y la verdad hizo a mano alzada un dibujo de Malvinas impresionante. Y toda la comunidad con nosotros, pero excelente, preguntas muy importantes de diferentes edades, ¿no? Y la verdad que también, la verdad que nos sentimos muy bien, muy cómodos, saben bastante el tema, lógicamente porque son grandes, ¿no?
y también le dijimos lo mismo, que de los argentinos, que hay que ser buenas personas, todo eso, y la verdad que bien. Mira que el penal es jodido. Pero aparte yo lo que siento es que cambió la forma de vernos. Totalmente. Hace unos años te maltrataron, Sí, no había comida, sí, hacía frío, sí, qué sé yo, y claro. ahora hay como una visión más honrosa y más de respeto. Totalmente. Y esto tiene que ver con lo que dan los maestros, ¿no? Sí, no, Yo- Aparte de lo que venimos sembrando hace años. Claro, es el trabajo de hormiga que hacemos nosotros. Estuve en un programa el otro día y decía eso. ¿A qué lo atribuyo? Yo creo que es el trabajo que venimos realizando nosotros desde hace Y ese qué sé yo, semillero. 20 años, Sí, totalmente. 25 años que empezamos con las charlas todos, ¿no? Y el tema de los jardines, bueno, es importante. Los jardines, es decir, cómo hablar de lo bélico. Bueno, se lo va llevando los chicos y van interpretando, van conociendo el tema, siempre decía, a los protagonistas de un hecho histórico, ¿viste? No, nosotros no pudimos hablar ni San Martín, ni Güemes, ni Juan Azurduy, que ellos tienen la oportunidad de hablar con nosotros, ¿no? Así que, bueno. Lo que vamos a tener que proyectar, Antonio, en la casa vamos a tener que ampliar porque nos estamos trayendo dibujitos y cosas Sí, ya que nos estamos- hacen de es los colegios. impresionante. Ya No, te digo que no tenemos lugar. Hoy nos entregaron- Yo no tengo lugar en casa para lo que tengo que llevar a la casita. Ah, sí, 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 así que- Es increíble las cantidades de La cantidad. carpetas que nos han entregado hoy. Y los dibujos y las cartas. Los dibujos. Hoy nos escribió 11 años. 11 años un chico, o sea, yo la remandé, se la remandé a unos amigos y me dijeron, Claudio, esto no lo dijo un chico de 11 años. La maestra me dijo que sí. Sí, 11 años. Es decir, Lo que dibujito, escribió, lo los dibujos que hizo. sí, los chicos. No. Y lo que estamos viendo, la casita, cada vez que tenemos abierto nosotros, la Se la acerca gente que mucha viene, gente. extranjeros. Hoy por ejemplo, veníamos del colegio, estábamos entrando, para un auto, me llama una señora, sí, baja, mire, por favor, me dice, ¿son veteranos de guerra? Sí, señor, estamos acá en la casa de Héroes de Malvin. Dice, mi hijo, ¿se puede sacar una foto con ustedes? Vino la señora venezolana, ¿no? colombiana. Colombiana, con el hijo, bajaron de una camioneta, los chicos estudian en el José Hernández. Bajó el chico enloquecido, le mostré a ellos, le mostré todas las fotos, todas las cosas que tenemos de Malvinas adelante. Enloquecido, se sacó la foto, eternamente agradecida. Dije, epa, ¿qué pasa? Ayer una maestra del colegio 33 trajo de los alumnos, pasó con los hijos, trajo una carpeta que habían trabajado ellos, ya sacamos el contacto como para ir a la charla. La verdad que es importante. Es importante. sí. No, Para nos nosotros. estamos sorprendiendo nosotros mismos. Sí. Bueno, Hay semillero. genial. Hay un semillero. Llegamos el tiempo ahí con las efemérides. Dale, y si no, lo seguimos después, no hay problema. Sí, tiene un par de minutos. Efemérides del 18 al 24 de abril. 18 de abril de 1855 se sanciona la primera constitución en San Luis. Un 19 de abril, Día Mundial de los Simpsons. Los Simpson. Pasamos de la Constitución a la Son las Estamos en todo, Que no sabemos dónde nos saca. No, sabemos yo hasta no, ahora. eso no lo confieso. No sabemos. Día Nacional del Policía también el Bueno, 19 de abril. importantísimo. Un saludo Gran a todos abrazo. los amigos azules. Sí. 19 de abril de 1953, Francisco de Algañarás funda la ciudad de San Salvador de Jujuy. 19 de abril de 1822 comienza a funcionar la Facultad de Medicina. Hay una pregunta ahí. ¿Qué año dijiste, Jujuy? 1593. Sí, me pareció que dijo 1800 y dije No, como... dijo 1954. Ah, bueno. Sí. Está Perdón, bien. entonces. Un 19 de abril de 1940 se instituye el Día del Aborigen Americano. Un 20 de abril es el Día de la Sonrisa. Bien. No, pero ¿puedo agregar algo el 19 de abril? Sí. Fue el cumpleaños número 5 de mi nieta, que nació el Bueno. 19 de abril Bueno, feliz Muy bien, cumple, feliz del 2017, mi Muy nieta bien. Renata, no, hermosa. no vimos la torta. No, yo tampoco, no te preocupes. Está con mis alfajores. Y los alfajores, lo guardo. Que no. Volvemos al 20 de abril, día de apreciar al esposo. Bueno. El No, efeméride- es una efeméride olvidada. Ese es omitido. Y el 20 de abril también es el día del preescolar. Bueno. Mira vos. El 20 de abril de 1917 se crea en la Argentina la Federación de Obreros en Construcciones Navales, que en la década de 1950 fueron protagonistas de la huelga de los locos, que duró 15 meses. Mira. El 21 de abril de 1822 se produce el combate de Río Bamba. Menos de 100 granaderos al mando de Juan Galo de la Valle vencieron a más de 400 realistas. Estamos a ingresar a una tanda. Los televidentes, Pablito. ¿Sí? Televidente. ¿A vos te gusta esa ingresamos. palabra? Muchas gracias. Encienda la luz roja.
continuamos con la efeméride ahí. Bueno, el 21 de abril, dijimos, de 1822 se produce el combate de Riobamba. Menos de 100 granaderos al mando de Juan Galo de la Valle vencieron a más de 400 realistas. Profe, ampliamos. Ahí, profe. Vamos a ampliar. La figura de Lavalle, si bien es controvertida, porque después va a participar lamentablemente en el fusilamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dorrego, Sí. no quitaba de que en su vida en la guerra de independencia fue una figura importante, ¿no? Por su heroísmo y llevando a los granaderos en las últimas campañas. Ya San Martín se había retirado y en este caso tenemos que decir que los granaderos de alguna manera participan de la independencia de lo que después va a ser el Ecuador, ¿no? Que toda esa región todavía estaba en poder realista y la última unidad que queda es la de el regimiento de granaderos a caballo, ¿no? Reducido en número, pero participan. De ahí que cuando regresan en 1826 ya todos se habían olvidado, ¿no? De los granaderos y que todavía seguían combatiendo por nuestra independencia. Pero bueno, el otro resto que había quedado se disuelve en 1824, que era el batallón Río de la Plata, que era la infantería, en el motín del Callao. Ahí se pierde, digamos, la unidad de infantería, pero los granaderos continúan con sus funciones, peleando bajo el mando de Sucre, en este caso. Bueno, el Callao, pensá que hay muy pocas calles, ¿no? El Callao. Seguimos. 21 de abril de 1880, los restos del general José de San Martín partieron del puerto de Havre, Francia, rumbo a la Argentina. Muy bien. Un 22 de abril de 1779, Francisco de Viedma funda Viedma, la actual capital de la provincia de Río Negro. En 1892 se funda la ciudad de Santa Rosa, actual capital de la provincia de La Pampa. El 22 de abril de 1897 circula a 30 km por hora el primer tranvía eléctrico por Buenos Aires. Bien. También en 1970 se crea el Día Internacional de la Tierra. El 23 de abril de 1995, Día Mundial del Idioma. Y también en 1884 se inaugura la línea telegráfica Buenos Aires-Asunción de Paraguay. Un 24 de abril, Día Internacional del Perro Guía. Del perro guía, muy bien. Se conmemora el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos también. En 1884 se funda la ciudad de Tres Arroyos en Buenos Aires. Y hasta acá llegamos con los efemérides. Bien. Muy bien. Te quedaría un día importante el 22 de abril de 1982. ¿Recuerdan qué pasó? Estaban, ¿no? ¿Ustedes estaban allá los tres? Estábamos en la isla. Estábamos en la isla, sí, estábamos todos en la isla. Claro, estábamos todos en la isla ya. Sí, ya el 29. ¿Se acuerdan qué pasó? No. Deja de llamarse Port Stanley sí, por sí, decreto sí. y se Y empieza la fecha a llamar esa, sí, Puerto señor. Argentino, Puerto Argentino, sí, señor. y viaja Galtieri a las islas. Sí. ¿El 22? No, el 22. el viaje. En el 22 pasa a llamarse Puerto Argentino. Claro. Pero antes le habían cambiado de Stanley a Puerto Rivero. Rivero. Puerto Rivero. Rivero. Puerto Puerto Argentino no. Yo sé que el mismo, Pero- el y el mismo 22 2 de abril fue le que- sacaron el cartel. O sea. Claro. Menéndez asume el día 7 y el 22 va a Galtieri con toda la historia. Pero a la asunción de. Cuando fueron todos, que fueron El 7. los políticos. Ah, no, que- no, siete de fue el abril. 7 a la El 7 asunción. fue ¿no? el 7 7 de fue abril, el 7 de abril, que Sí, fueron los pero políticos. el 22, no sé, simbólicamente tal vez fue Galtieri porque como que ya no había ya, no se lograba ningún acuerdo, ¿no? Claro. Así que fue una estocada más para el empuje ahí de... Sí, fue a Puerto Argentino, a Modi Group. Y por la guerra, claro. Ahí fue, Bueno, volvió. buen aporte, profe. Ese. Nosotros que estábamos Sí, ya no nos Vamos, enteramos. que cuando Yo no lo tenemos en vos cuenta. fíjate cómo nos dejó tildado, así qué pasó. Claro, viste, la fecha no, pero es importantísima. Claro. Sí, o sea, Claro, yo no tenía ese cambio de nombre. Y también se funda, no sé si vieron los tachos que decían Malima, mantengan limpia Malvina. No sé, hay una foto. Sí. Se puso, alguien, hay un cráneo lo puso. Nadie dice nada. ¿No lo viste? Bueno, no lo viste. ¿Los tachos? Los tachos, el tacho basura es Malima. Hay Sí, fotos. sí, los tachos los vi cuando íbamos a Sí, Puerto Malima, estaba Argentino. cerca de lo que es el correo. Malima. Malima sí, pero los tachos estaban. Yo me acuerdo que bajabas por Rod Road Sí, ahí está. y estaban ahí los tachos de Malima, pero no. Eso ya. Manliva. Che, no, Iba era acá. Era acá. Malima. Y no Malima. llegamos nunca a Bueno. cambiarle los nombres de las calles.
No. No. Bueno, ahora sí vamos a dar, ya estuvo participando nuestro hermano Jorge Cosentino. Nos conocemos hace años ya, así que bueno, ahora te vamos a preguntar, el 2 de abril, ¿dónde estaba? El 2 de abril estaba en Georgia. Pero bueno, traje unas fotos para contar todo mi periplo. Tiene que ver con un montón de cosas más, claro, la campaña antártica. Ahí tenemos la primera foto. Esas son las Islas Sandwich. Sandwich, sí. Ahí llegamos nosotros el 3 o 4 de enero de 1982 a hacer la campaña antártica. Todo acantilado. Todo acantilado. Estuviste en Tule vos también. Eso es Tule. La pingüinera. Pero, Pingüinera. ¿cómo desembarcaban ahí? ¿Tenían un muelle? Eso es Tule. Helicóptero. Había Hay una pequeña playa. Si Ahí vamos es a la donde otra termina la guerra de foto. Malvinas. Ahí tenemos la foto. Ahí está la pingüinera. es donde empieza de alguna Donde manera empieza y también. donde termina, sí. Donde empieza también de alguna manera porque en el año. Esa base se fundó en el año 77. Sí. Fueron y la instalaron. Sí. Las Islas Sandwich son subantárticas. Están a menos de 1 grado del paralelo 60. Están en el paralelo 59, 47 minutos, una cosa así. Son subantárticas. Fueron y armaron la base, esos edificios que veíamos recién. Ese galpón se hizo después. Atrás del galpón que tiene la bandera argentina se ve la parte de meteorología. Ese galpón amarillito, anaranjado con una puerta negra y esas cosas blancas que se ven son las mediciones atmosféricas. Bueno, las islas se inauguró la base. No hubo ninguna protesta inglesa, no pasó nada. Es decir, hubo una protesta tibia que quedó en papeles, ¿no? Porque se demostró de que era una comisión, digamos, de investigación. De investigación, que era científica. Y quedó ahí. Entonces, pasaron los años, nosotros nos tocó llegar el último año, en el año 81, hacíamos ahí toda la parte meteorológica, toda la parte, colaborábamos y a nosotros nos tocó, digamos, todas las reparaciones. En la otra foto, la siguiente, vamos a ver cómo... Bueno, este es un suboficial. El suboficial y lo interesante de cómo estábamos, ¿no? Esa foto es en Tule, hay una pequeña playita donde íbamos a buscar hielo para hacer agua. Y este suboficial, cuando teníamos un rato libre, había estado en la construcción primera de la base en el año 77. Entonces nos contaba. Y nos contaba mucho en general, un antártico, había ido, era suboficial segundo en ese momento, él había ido como cabo primero, cabo segundo en el último año, una cosa así, a la inauguración. Entonces me pareció interesante ponerlo en la foto porque, digamos, estuvo en el armado. Es el que nos trajo la historia, ¿no? En esa pingüinera hay un olor impresionante. La pingüinera es insoportable, insufrible. Nosotros después de la pingüinera, qué sé yo, subimos al barco y pasamos como una semana que sentíamos el olor a pingüino. Capaz que te acordás, había la primera vez que vi así, un bicharraquito así chiquitito, así parece todo desplumado, el escúa, que mata a los pingüinos. El escúa es un pájaro bastante grande, tiene 3 metros de envergadura. Pero ya hace todo así, parece... Y se mete. Los desarma con una media. Le mete... por la cola, obviamente, el pico, lo rompe el pingüino y quedaba toda la piel dada vuelta, todo el cuero es durísimo, y el esqueleto. Mirá. Y se come todo, los comía. Andaba entre todo, así parece que estaba todo desplumado. Buscaba los cachorritos, los más pequeñitos, qué sé yo, y le daba eso. Porque a veces digo el escudo, a veces no lo conocen. Las pingüineras en sí es un lugar muy sucio, los pingüinos se pasan ahí meses empollando y después manteniendo a los pichones. Suponete, se va uno una semana, son pareja. Los pingüinos son matrimonio, digamos. Entonces se va el marido una semana, qué sé yo, queda la mujer. Vuelve el marido, se va la mujer a comer al mar y vuelve a la semana, qué sé yo. Una relación abierta que tienen los pingüinos. Y forman parejas no se separan. Forman parejas que no se separan. Muy, muy interesante. La pingüinera, bueno, y del otro lado estaba la lobería. La lobería, sí. Que también era interesante ver cuando estaban los lobos comiendo. Estaban todos los pingüinos parados en el borde de la playa, ¿no?
Entonces los lobos se quedaban esperando que aparezca alguno. Y los pingüinos querían meterse, entonces se hacía la avalancha. Y en algún momento lo empujaban a uno, Y se caía. claro, arrancaba para el mar y esa era la carne de cañón. Se lo comía. Era muy interesante el tema de los pingüinos. Así que ahí empezamos nosotros el periplo, llegamos Bien. ahí, pasamos... Vos en el Bahía Paraíso. Yo llegué en el Bahía Paraíso, bajamos llegamos en el Irizar. Elisa, claro. El Bahía Paraíso no fue a la sándwich. Llegamos en el Irizar, nosotros partimos de acá en el Bahía Paraíso, llegamos a Marambio, en Marambio nos cruzamos al Irizar y el Irizar nos llevó a la sándwich pasando por las Georgias. Pasando por Georgia. Pasando por Georgia. Al sur de Georgia. Hubo vuelos de reconocimiento, porque ya se sabía lo que se venía después, que era en realidad la operación Alfa. Que ya cuando lleguemos a Georgia vamos a pasar. Si seguimos viendo las fotos, así quedó las Islas Sandwich. Esto, digamos, lo traje porque es como termina la guerra, ¿no? Sí, destruido totalmente. Las Islas Sandwich son desalojadas por los ingleses casi un mes después Sí, señor. de que termina el 14 de junio, en la primera quincena de julio. Y pasa que llega el verano, pasa un carguero inglés y ven que estaba la bandera argentina. Habían dejado la bandera en el mástil y la bandera inglesa. Y pasa el carguero y se encuentran con la bandera argentina. Entonces, carguero inglés obviamente, sacan la bandera argentina, hacen la denuncia y nunca se supo, realmente no se sabe quién fue el que puso la bandera, pero los ingleses dijeron, bueno, vamos a demoler todo, demolieron el mástil, las antenas, la base y demás. Y eso era científica. Con explosivos, lo destruyeron con explosivos. Desmontaron todo. Ese es el mismo lugar que mostraste en la foto. Ese es el mismo lugar, son las mismas edificaciones que Destruyeron mostraba todo, antes. sí. Destruyeron todo. Es decir, que no pensaban utilizar No pensaron utilizar nada. tierra arrasada. Es un lugar que es Inhóspito. inhóspito No, sí, totalmente. inhóspito. Pero es importante lo que estaba allí, ¿no? La parte Claro. científica es muy importante. Pero no Claro. le interesaron a ellos para nada. Pero Bueno, y en la otra foto, nosotros pasamos después a hacer la campaña en Orcadas. Nuestra campaña Orcadas, antártica sí. siguió en Orcadas. Todavía estamos hablando de Antes del momento de paz. principio de marzo. Principio de marzo. No sabíamos en ese momento qué iba a pasar. Seguimos trabajando. Nuestro trabajo era, digamos, reconstruir cosas rotas. El clima es difícil, ahí no hay albañiles, no hay servicio de nada. Entonces, en verano se van a construir. Jorge, ahí vamos a una tanda a los televidentes y Bien. volvemos, Jorge. Perfecto. Muchas gracias. Sí, eso lo destruyeron.
Jorge, decía, se lo destruyó ahí. Bueno, se destruyó británicos. y ya habíamos llegado a Orcás, estábamos en Orcás, si volvemos a la foto, ahí preguntaba, porque no me conocen con pelo, el que se ve a la derecha de la foto, soy yo con pelo, hace 40 años. Pasa que el viento de allá es muy fuerte. La vida era, me dejó sin pelo. La vida era complicada. En la próxima foto, por ejemplo, vamos a ver cómo se hacía agua. Pasamos la foto, señor director. Ahí está. El proceso de hacer agua era buscar hielo, generalmente en la playa. Lo cortaban. Se picaba con pico, se cortaba, se llevaba al hombro, literalmente, te mojabas todo. Y se ponía en un gran termotanque, un gran tacho grande. ¿En el barco? No, en la base. En Orcadas. En Orcadas. Mira. Se enjuagaba un poco, pues como venía del mar, para que no sea salada, se enjuagaba un poco y se tomaba esa agua. Teníamos las máquinas de gaseosa, por ejemplo, que con los tubos de gaseosa, y el problema de las máquinas era que cada tanto se arruinaban porque era hielo, agua como destilada, no era agua común, entonces y para tomar había que tomar mucho porque también es agua destilada, no tiene minerales, no tiene nada. Así que bueno, estos dos comentarios así de cómo vivíamos, y pasamos a la siguiente foto, que ya es las Georgias. Esas son las Islas Georgias. La población de ciervos es implantada, no tenían fauna propia, la implantaron en el principio del siglo pasado, en 1904, 1905, cuando eran factorías balleneras que había en Georgias, y había población noruega, población inglesa, en realidad escocesa, y estaba la Compañía Argentina de Pesca, que era, digamos, la más grande base, que era Grytviken, que lo vemos en la foto que sigue. Y plantaron, eso es Grytviken. Y lo llevaron los ciervos, decís, así. Y bueno, llevaban los ciervos. Son grandes esas islas, ¿no? Por las elevaciones que tienen. Son grandes, sí, creo que tienen 1500 metros la parte más alta, si no me equivoco. Muchos glaciares, obviamente, eso es en verano. Esa foto no es de nosotros, es foto actual que saqué de internet. Paradisíaca acá. Esto es, sí, ¿Esa es la isla San Pedro? Esa es la isla San Pedro. Es una cosa hermosa, vos la ves así y decís, quiero ir. Ahí está sepultado Artuso. Ahí está sepultado Artuso. En el cementerio de Grytviken. Grytviken es donde está habitada. Las casas que se ven más blancas, digamos, son las que se mantienen, incluida la iglesia. Y ahí había una población grande, había 2.000, 2.500. Hay población, y actualmente también. En la época de que eran factorías balleneras, 2.000 a 2.500 personas era la población habitual que trabajaba ahí. Más que en Malvinas. En Malvinas. sus casas y demás. Más que Malvinas. ¿Y ahora? Actualmente hay. Actualmente hay, es una estación, una estación de investigación del Servicio Antártico Inglés, y hay muy poca gente, hay 11, 12 personas, que es como una base cualquiera de las que hay en la Antártida, ¿no? El único lugar de investigación subantártica que tienen ellos. En la Sandwich sí no hay nada. Así que bueno, ahí llegamos nosotros al 24 o 25 de marzo. Y ahí nos quedamos esperando. Supuestamente estaba el conflicto con los operarios que estaban trabajando en el otro puerto, que era Leyte. Los hermanos Patané y Davidov. Estaban trabajando ahí, le habían pedido los ingleses que ya estaban en el servicio de Antártico, yo no lo sé decir en inglés, pero se llama en inglés, ¿no? Y fueron a pedirle pasaporte. Los obreros argentinos habían llegado al acuerdo, como se hacía siempre para viajar a Malvinas, de presentarse con la tarjeta blanca. Era un acuerdo que había a partir de 1971 los malvinenses podían viajar al continente y los argentinos a las islas con la famosa tarjeta blanca, que era como un salvoconducto, ¿no? Era un documento provisorio para poder hacer el viaje. De hecho, los malvinenses venían a estudiar al continente. Yo tenía compañeros que en Córdoba también estudiaba. La idea era no llevar un pasaporte, no llevar un pasaporte. Era como una especie de documentación. Era como un DNI del momento. Un salvoconducto. Así que tuviste, mira la historia, un compañero. Varios. Mira qué cosa. Y el salvoconducto lo otorgaba la embajada británica. Mira qué cosa. Claro.
la embajada británica. Y allá lo tramitaban en la ADE. Sí. Allá lo tramitaban en la oficina de la ADE. La ADE, en Líneas Aéreas del Estado, que nosotros le hicimos la pista de aviación, el aeropuerto. Maestras. Compañeros míos habían hecho también la pista de aviación en Malvinas. Combustible, le llevábamos comida fresca. Sí, no, todo bien. Por eso los kelpers siempre fueron ocupas. Tanto antes de la guerra como después de la guerra. Siempre vivían de lo que... Antes vivían de lo que le llevábamos nosotros como esta política de amistad y qué sé yo, para que... Los hospitales venían acá también. Claro, los hospitales, y allá había dispensario. Pasada la guerra viven de la pesca, viven del turismo, que es un turismo bélico, que si no hubiese habido la guerra nadie iría a Malvinas y demás. Así que bueno, esta es la historia para este lado. ¿Y en qué unidad revistaban? Nosotros éramos parte del batallón antártico. Llega el 2 de abril, se recuperan las Malvinas, entonces esa noche nos llaman a nosotros al hangar de vuelo. El Bahía Paraíso tenía un hangar de vuelo, y nos explican lo que iba a pasar el otro día, que iban a llegar un grupo de infantes de marina en la corbeta Guerrico, que nosotros teníamos que darle apoyo apoyo ya armado y de defensa a los que estaban trabajando, y que se iba a recuperar las islas. Estaban dos helicópteros ahí. Estaban dos helicópteros, un Puma y un Alouette. Si vemos la otra foto, vamos a ver el grupo que baja en Leyte, que era donde estaban trabajando los chatarreros. Esos son dos compañeros míos. Al fondo, si por ahí en la casa lo ven, acá que tenemos un monitor medio chiquito no se ve, pero está el Bahía Paraíso. Entonces ellos bajan a la mañana del 3 de abril en Leyte, y nosotros nos vamos con el Bahía Paraíso. Leyte y Grytviken están separadas por pocos kilómetros, 2 o 3 kilómetros, están muy cerquita. Son dos bahías, una al lado de la otra. En Leyte, en la bahía que estaba Leyte, estaba también Stromness, que era un puerto noruego, y Grytviken estaba sola. Está sola, sigue estando. Así que bueno, a la mañana siguiente se produce, vamos a la foto siguiente, ahí vemos un poco la Guerrico, el Alouette, que fue, digamos, el helicóptero que voló más. Gatti Buzón, el Puma fue abatido. La operación militar, yo estaba en el Bahía Paraíso. Esa foto está sacada desde arriba del hangar del Bahía Paraíso. Esa foto la sacó un compañero mío. Se salva porque un compañero tuyo le soldó una placa metálica debajo del asiento. Le hacen poner una placa metálica bajo el asiento. El proyectil. Entonces, la operación militar es: se hace un primer vuelo con un helicóptero Puma trasladando a los infantes de marina. En el segundo vuelo, los ingleses, donde estaban, le tiran con armas cortas, averían el helicóptero. Hay 2 muertos y 5 heridos. Almonacín y Águila. Almonacín y Águila son los conscriptos muertos. La Guerrico, para, digamos, despegarlos del fuego, ingresa a la bahía, empieza a disparar con los cañones, se le traba el cañón de proa, la ametralladora 12,7, el cañón de popa, y se le traba la ametralladora 12,7 de la otra banda. Primero entran disparando desde la banda de babor, la izquierda, dan vuelta para disparar con la banda de estribo con la derecha, y ahí es donde les disparan un misil y pega en la parte de antena. Y Huanca, que era uno de los operadores de ametralladora, cabo primero, también cae muerto, y ahí nosotros fuimos compañeros de él hace 2 o 3 programas. El primer suboficial caído en el primer suboficial caído en Malvinas. Y los dos soldados. Los dos conscriptos y el primer suboficial. ¿Cómo es la historia? Disculpe, Jorge, ¿no? El 2 de abril, un oficial, Giaquino, en Georgia un suboficial Huanca y 2 soldados, Almonacín y Águila. Ahí no distinguían las balas y nada, como decían. Como decimos siempre, sí, las balas no distinguían cargos. Sí. Como decían, no sé quién es que había comentado pero hace un par de años atrás, decía, los primeros muertos son 2 soldados en Georgia, en Malvinas no querían mencionar que eran oficiales, es una locura, pero bueno. Bueno, pero la realidad es que, y
digamos, siempre el oficial estaba primero. En el vuelo, en el primer vuelo viajó el guardia marina que estaba a cargo del grupo, Giachino estuvo a cargo. Yo, la verdad que la mayoría de los que combatieron, compañeros nuestros y qué sé yo siempre he visto que se comenta que iba adelante el oficial, Sí, iba lógico, el suboficial, sí, de acuerdo. que a veces hasta es anti, digamos, los planes dicen que el oficial se tiene que preservar para quedar en el medio de la... igual. Y siempre iban al frente. Al frente, eso ni duda. Hubo algunos que no, pero la mayoría... En Malvinas se vio, los subtenientes, Malvinas hubo teniente, ¿cómo? Claro. Esteve, fue uno de los... Carlos Esteban, combatiendo. Carlos Esteban, Bueno, para mencionar tenemos muchísimos, Sí, tanto. muchos oficiales. Videla Lo que pasa es que Madrid. siempre pasa lo mismo. Hay 5 sucios Sí. que te ensucian toda la causa. El otro día también en un colegio, ¿no? Dijeron no, porque teniente coronel John, de los chicos de la clase 63, le dijimos, clase 63, lo mató Ledesma, a teniente coronel John. Claro, estaba claro, perfectamente claro. entrenado. Clase el Ledesma. 63. Y era clase 63. Sí, lo que también peleamos en las escuelas, que se sigue diciendo de que nosotros estábamos mal armados o mal vestidos. Eso es una gran mentira. De hecho, los ingleses agarraban los FAL porque lo conseguí, lo mismo. las heridas Sí, eran muy leves, las heridas de No solo ¿cómo agarraban es? los bolsillos, Del- las camperas. del- Las del camperas 555. claro, Eso de que 555. venían con camperas calefaccionadas era todo mentira. mentira. Y la gente se creyó todo el verso ese que no sé quién se lo metió en la cabeza. Pero bueno, eso estamos nosotros para desmentirlo Gustavo, hasta que Los estemos. Borseguier los habían estrenado, pero fracasaron. Desastre. Claro, porque eran todos pegados Claro. y en la sopapa que hace la turba y se el les agua. pegaban la suela y les entraba Los el nuestros agua. eran cosidos, eran reforzados. Bueno, lo de ¿Usted tenía infantería cosido marina, también? lo de Sí, DC, infantería de sí. marina yo tuve. Eran 7 capas. Sí, Eran 7 capas. Sí, eran Sí, yo tuve. Habíamos rapiñado en suministros navales unos borseguíes, y nos llevamos borseguíes esa parte. Las botas de aquella época, las botas de Antárticas eran de Negras. lona afuera, Sí, negras. eran blancas de Blanca lona y afuera, y abajo llevabas negras. como un escarpín y una suelita. Sí, de acuerdo. Así eran. Ya estamos, discúlpame, ya estamos entrando en una tanda, no había visto. Bueno, a los televidentes nos vemos ya. ¿Te acuerdas que tenías?
Bueno, estamos recordando una anécdota, si me la dejan contar. Adelante. A ver, Claro, dale. cuéntela. Nos habíamos Con censura. bañado. Lo del viejo William, ¿no? No, el viejo William. Nos habíamos ido a bañar en 24 horas de spa que dijimos nosotros, pero fuimos a bañar a hacer una 24 horas de descanso, entonces nos bañamos, pero nos bañamos con agua de mar, agua caliente y jabón. Entonces el agua de mar coagula el jabón blanco. Entonces veníamos enjabonados, terminamos de bañarnos, nos picaba el cuerpo terrible. Bueno, Te pusiste la ropa arriba y ya. Sí, la ropa arriba como estaba y nos picaba el cuerpo, parecía que teníamos sarna. Al otro día volvemos a la posición, apenas llegó a la posición, había sol, dije, me aprovecho a bañar. Entonces me desvisto, me tiro en el hoyo, que era el hoyo de sacar la turba, el pan de tierra, el tepe. Me meto ahí adentro y me pongo a ver. No hacía falta enjabonarme, porque con el agua así estaba enjabonado ya. Tenía todo el jabón pegado. Entonces me estoy bañando, sacando, así todo, lavándome, mojándome la cabeza, porque la cabeza no me la había puesto jabón, porque si no parecía Manolito de Mafalda, con los pelos parados. Entonces en un momento veo pasar los 3 helicópteros, y yo me seguía bañando, me seguía sacando el jabón, y en un momento uno pega la vuelta. Sí. Digo, no, ¿qué corno pasa? Y se daba vuelta. Entonces Eran yo tres agarro, o cuatro. venía el helicóptero así, yo me ponía así de espalda, y el helicóptero iba dando vuelta y yo me iba dando vuelta. Y me dice mi compañero, ¿por qué es eso? Para que no me conozcan por la ¿Cuántos eran? parte... ¿3 o 4 eran? Éramos 3. Sí. Para que no me conozcan por la espalda. Claro. Vamos a decirlo así, La para parte que baja de la la espalda. teleaudiencia no diga, no escuchen culo. Total, por la espalda no me conocen. Entonces, dio 2 vueltas y se va el helicóptero y nosotros matándonos de risa, me termino de bañar, nos secamos, me vestí de vuelta y ya parecía una persona normal. O sea, no me picaba más el cuerpo. O sea, empezó a picar la mugre de la ropa, pero no mi Y cuerpo. después la historia que dijo, ¿quién era? Después me entero que el que estaba en puerta era el señor Antonio Falcón, venía el general Joffre, que le llamó la atención lo que estábamos haciendo, entonces hizo ver qué pasaba ahí, ¿no? Que nos estábamos bañando. higienizando, estábamos bañando, sacándolo, el La jabón tropa pegado. se está higienizando, y dobló así. El mayor me acuerdo que estaba el río acabó primero todos mirando así de la puerta del Puma, mirá, eran estos. Claro, estuvo mostrándole Bueno, la cola al helicóptero. En la sándwich nos pasó lo mismo. Empezó a faltar el hielo. Hubo 12 días con el viento en contra. O sea, el hielo no lo podíamos sacar de ningún lado. Y empezó a faltar el agua. Entonces nos bañábamos normalmente una vez por día. Teníamos esa ventaja. Claro, hoy no hay baño. Pasan 12 días y viste, estábamos laburando, o sea, transpiraba, La martillo mugre, neumático, sí. cemento, pintura, necesitaba bañarte. Y empezamos a buscar hielo desde el que estaba contaminado de los pingüinos, lo derretíamos en un tacho de 200 litros y nos bañamos afuera, que hacía 10 grados bajo cero, ¿viste? Sí. O sea, te bañabas y ya si Y ya tardaba está. mucho en secarte era escarchita, ¿viste? Era los hielitos de hecho escarcha. Pero bueno, había que bañarse. Había que bañarse. La historia dice, no, después de años, ¿no? Yo te dije, eran ustedes porque nosotros pasamos y coincidimos. Yo le cuento la historia a él y me dice, pará, ¿no es así? Sí, le digo, era así. Pero la historia es que él venía en la puerta del No, bache. pero venía el Puma, el Del Puma, el del guacho Puma. noche era otro. Menos mal que nos llevaron a Casanseu, si no salían en la filmación. No, sí, No, pero el caballo Joffre, me acuerdo, 10ª brigada, que esto. Así que, Jorge, Mirá cómo unen, ¿no? En los enfrentamientos, ¿dónde estabas vos? Yo estaba en el barco, me tocó actuar de camillero. Me tocó actuar, digamos. Nos pusieron, el grupo que habíamos visto la foto quedó en ley y los 10 o 12 que quedamos adentro del barco nos dicen, bueno, pónganse a disposición de lo que sea. Y lo que hacía falta cuando empezaron a haber heridos fue ser camillero. Hubo más, o sea, aparte de Almonací Águila, hubo otros heridos. Sí. En total fueron 8 heridos. 8 heridos. 8 heridos. 3 muertos y 8 heridos. Y lo recibieron ahí en Almonací. Lo recibíamos, claro. Y digamos, el Bahía Paraíso ya tenía quirófano. Quirófano, sí. Era un barco nuevo. Nosotros el 26 de diciembre salimos en el viaje inaugural, digamos. La copia del Bahía Zarpamos. Aguirre. Del Bahía Aguirre. No, era distinto, era más ¿Ah, grande. Tenía quirófano, pero el quirófano estaba de la cubierta de vuelo 2 cubiertas abajo. Y vieron cómo son las escaleras de los barcos, ¿no? Sí. Entonces era una banda de gente tratando de pasar las camillas porque
digamos, eran pesadas, era incómodo, era difícil, así que nos costó mucho, porque la mayoría de las heridas eran en piernas. Al helicóptero le dispararon de abajo. 50 digamos. disparos, teóricamente. Sí, así que como es con calibre grande. Así que bueno, me tocó estar en esa parte, colaboramos con eso. Después la Guerrico también tenía cubierta de vuelo, entonces también trajeron los heridos a la Guerrico. Así que nos tocó ayudar en eso. La operación duró 4 o 5 horas, digamos, entre que arrancamos y volvimos. A la tarde volvimos a buscar al equipo nuestro de late, lo llevamos quedaron los obreros, digamos, trabajando, siguiendo con su actividad normal, y a nosotros a la noche nos tocó, le capturaron a los ingleses visores nocturnos. Entonces, en la bodega había todo el material propio de la campaña antártica, caja por caja, buscando baterías de 9 volt, esas cuadraditas que se venden en los kioscos, que como no había kiosco allá en la zona, necesitábamos para los visores nocturnos. No las encontramos, estuvimos toda la noche buscándolas, no pudimos encontrar baterías de 9 volt, estaban en los manifiestos, digamos, de carga, pero no estaba. Digamos, los manifiestos de carga no eran tan ordenados como ahora, entonces se sabía que había batería de 9 volt, pero podían estar en cualquier caja. Se suponía que cuando llegaban a la base, abrían y las encontraban. Nosotros no tuvimos esa suerte. Después, con muchos años, me enteré el día del campamento de Montehermoso de los jóvenes por Malvinas, que habían adaptado una batería de gel de las grandes que se usaban en algunos equipos eléctricos y que se usaban en las motos, entonces le habían adaptado eso para poder usar el anteojo nocturno. Entonces iban con 3 o 4 baterías y el anteojo nocturno en una bolsa, y a las noches veían así. Estas cosas que siempre hay que resolver de la mejor manera que se pueda, ¿no? Jorge, te voy a hacer una pregunta. El tema de los prisioneros británicos. Los prisioneros británicos los trajimos nosotros. Eran 22 infantes y 10 o 12, eran 36 en total. 14. ¿Vía Uruguay? Nosotros los tuvimos en el barco. El barco, después que termina de Georgia, esa misma noche, a la madrugada, 3 o 4 de la mañana, venimos para el continente y empezamos a hacer San Julián, Malvinas, con los helicópteros. Hicimos 2 viajes con eso. Y los prisioneros siempre los tuvimos en el barco. Adaptamos un lugar de camarotes. Primero se les daba cierta comodidad, podían ir a hacer gimnasia a la cubierta de vuelo. Se lo dejaba, se lo controlaba. Ahí, no estaban libres en el barco, digamos. Estaban siempre en esos camarotes, que era un pasillo con varios camarotes, un pasillo ciego con varios camarotes. Entonces había una guardia en la puerta, 2 guardias era como una T el pasillo, uno en cada punta de la T, y en el sobretecho, digamos, los barcos tienen un entretecho donde corren todas las instalaciones. Entonces había 2 puntos de guardia también en el entretecho del barco para que no se escaparan por ese lado. Al principio se les daba la libertad de ir a comer al comedor y de ir a la cubierta de vuelo a hacer gimnasia. Pasaron 3 o 4 días, hubo un incidente con uno que se quiso pasar de vivo, entonces de ahí quedaron confinados a los camarotes, que nosotros les llevábamos la comida también, que la otra cosa era, había uno de guardia, vos ibas por el pasillo y les ibas dando las bandejas de comida. Entonces la consigna era empujar si pasaba algo, era empujar el carrito de comida, tirarse al piso y le tiraba al tipo de la puerta. No había otra. Así que había cierta tensión también en el tema ¿Y a dónde lo dejan a ellos? ¿Ustedes? Y a ellos los dejamos. El barco, después de esos viajes a San Julián, va a Puerto Belgrano a hacerlo hospital. Cambia. Era de transporte, lo convierte en el hospital. Que, dicho sea de paso, le hicieron muy poca adaptación porque solamente tuvieron que, digamos, lo pintaron, arreglar el quirófano, qué sé yo. Lo que era internación lo pasaron como terapia intensiva. Y la bodega donde dormíamos nosotros la hicieron como, ¿cómo se llama? Sala de internación común. Así que había bastantes camas, pasajeros éramos muchos, estaba el grupo Playa, nosotros éramos
más de 100. Ah. Así que había muchas camas en el barco. Y ahí, cuando vamos a Puerto Belgrano, yo me acuerdo que fue de noche que lo sacaron encapuchado, le pusieron capucha para que no vieran nada. Se los bajó, se los cargó en un micro con todas las todo tapado, además, y ahí lo sacaron. Yo creo que fueron a Punta Indio, de Punta Indio a creo que Montevideo. A Montevideo, sí. Creo que ese fue el periplo. Nosotros ahí los dejamos de ver. También. Creo que fue o sea que el vuelo fue directo a Montevideo. En Montevideo lo entregaron en la embajada, digamos. Sí, sí. Hasta donde yo sé, ninguno de ellos volvió. Los de Malvinas sí volvieron algunos, pero los de Georgia ya volvieron a Inglaterra y no volvieron. La unidad 42 ya volvió, sí. Claro. Y los de Georgia no. Los de Georgia no, ya volvieron a... ¿Cuál fue el lío que pasó que se amotinó? ¿Te acordás? Tenían que dar la vuelta, digamos, era un circuito y uno de ellos quiso agarrar por el pasillo para el otro lado. Había un conscripto con el FAL de guardia, un FAL adentro de un barco. Si hubiera que tirar con el FAL hubiese sido un desastre. Un cañón enorme. en un colectivo. Claro, sí, era como tirar una granada dentro de un tacho, qué sé yo. Pero él cargó el fusil y le pegó con la culata. Tipo pegó la vuelta, vio que no iba por ese lado, pegó la vuelta y se fue. Se denunció la situación, entonces a partir de ahí se le prohibió. ¿Pero lo hizo por viveza o no sabía? O sea, Lo hizo por viveza. Sí. Te miden. O sea, es como todo, ¿viste? El prisionero te mide, si el flaco se achicaba, hubiese sido más complicado. Así que, aparte era un conscripto, o sea, vigió, había suboficiales y conscriptos haciendo la vuelta. Miró que era el conscripto, éramos los más jóvenes, qué sé yo, pero el Carret se llamaba el conscripto. El Pato le decíamos, obviamente. No se achicó, le pegó el culatazo, entonces... Jorge, entramos en una tanda nuevamente. Muy bien. Así. Bueno, así que la pregunta te iba a decir, el Bahía, el Paraíso B1, o sea, después deja durante Malvinas, ¿cuántos años después siguió? Porque, o sea, teóricamente se hundió en...
Claro, el buque, bueno, lo que hablábamos recién, el buque primero fue transporte cuando estábamos nosotros, como transporte y como buque de apoyo, abre su libro de guerra, Sí. el 24 de marzo. Nos cruzamos con el Endurance. El Endurance era el También buque polar. buque polar Buque polar inglés, británico que había llevado a los infantes y que tenía la intención de desalojar a los obreros. Sí, pero venía de Punta Arenas, ¿no venían ahí? Era el que estaba haciendo los relevos. Era el que Claro, estaba haciendo los los relevos. Yo relevos. paraba acá. Malvinas. Yo estuve en julio en una recepción en el Endurance. Ah, mira. Venía de hacer la inspección, me contaron. Venía de hacer la inspección, de que cada tantos años hay que hacer una inspección a los barcos. Venía de Inglaterra a hacer la inspección. Pasó por Buenos Aires, hubo una recepción. Ah, mira. Mi jefe, yo en ese momento no estaba todavía en el batallón antártico, estaba en el edificio Libertad. A mi jefe le toca ir a la recepción, yo voy como chofer, lo llevo, nos invitan, comimos en el hangar, tomamos cerveza caliente, asquerosa como toman los ingleses, y nada, a los 6 meses me lo encontré de vuelta al mira. mismo barco, ya en situación de combate. Mira. Los tipos que me habían atendido seguramente estaban en el Era otro enemigo, barco. sí. Entonces nos cruzamos 2 veces a la vista, Sí. 500 yardas, son 250 metros. Ahí nomás. Y pensamos que en algún momento iba a pasar algo, pero todavía no estaban declaradas ninguna hostilidad. O sea, Claro. simplemente estábamos cada uno protegiendo a su gente. Y bueno, volviendo a tu pregunta, el barco después, vamos a Puerto Belgrano, sacamos a los prisioneros se van a Inglaterra, el barco lo convierten en hospital, Sí. no lo llegan a pintar completo, le pintan solo las cruces Sí. en la superestructura, digamos, faltaba pintarlo de blanco, esto ya es a fin de abril, el 2 de mayo se produce el ataque al Belgrano, entonces el Bahía Paraíso ya sale a rescatar los náufragos. Y después del Belgrano vuelve a Ushuaia y en Ushuaia lo pintan de blanco. Lo pinta de negro. Le pintan la parte de abajo, la obra muerta, de blanco. El Bahía Paraíso, después de terminar la guerra, vuelve a ser buque polar, Sí. hace unas cuantas campañas antárticas y en el 93 se hunde frente a la base Palmer, es decir, al oeste de la península antártica. Por avería, ¿no? Porque no se sabe, ¿no? Porque Sí. Una piedra. golpeó, Digamos, golpeó. es una bahía que tiene una piedra en el golpeó. medio de la bahía. Había que entrar por determinada parte de la bahía, entran muy cerca y la piedra le abre un rumbo bajo la línea de flotación y Un rumbo es un agujero. un agujero muy largo, como el Titanic. La Gran Titanic. La Gran Titanic, nada más que en vez de un iceberg es con una piedra. La piedra, digamos, empieza a entrar agua en las bodegas. Los barcos polares tienen doble estructura, digamos, pero el golpe fue tan fuerte que abrió la doble estructura. mira, Está previsto que el hielo los rompa, entonces Sí, sí, están sí, sí. totalmente arreglados. De hecho, la parte de afuera se calefacciona. Porque el hielo, vieron que el para hielo el- se pega. sí. Entonces, para que no se pegue, cuando van rompiendo hielo, se prende Sí, la sí, calefacción, sí, sí. generan electricidad, gastan Totalmente, sí. cantidad de electricidad terrible, pero se hace eso. Y ahí quedó. Y ahí quedó, la gente se salvó. En ese momento ya estaba haciendo, la base es de Estados Unidos, porque ya lo habían fletado también para turismo. Hacía la campaña antártica y hacía turismo el Bahía Paraíso. Entonces se hundió haciendo turismo, mira. no con su función específica, ahí en Palmer. Con muy poca profundidad, está a menos de 11 metros. Cuando con marea baja se ve todavía se ve, sí. el barco. Todavía. Sí, hay fotos. Yo he visto fotos recientes y todavía Sí, está sí, sí. el casco visible. Hay que tener en cuenta que, digamos, cuanto más fría es el agua, está bien que es de acero, ¿no? Pero más duran, digamos, más permanecen las cosas porque hay menos bacterias. Claro, los contaminantes que atacan. Bueno, un naufragio de madera en el Caribe no queda nada. No queda. Exacto. Por ejemplo, vos vas a Madrid y se ve todavía, Sí. hay un naufragio de madera, nunca me acuerdo el nombre, que está, digamos, frente a la boca de la caleta Valdés,
que se ve perfectamente, todavía están las maderas, se ven las cuadernas y demás. Y hace poco Y la de los encontraron Scouts también, el viejo Endurance, que es el que usó Shackleton cuando hizo su expedición. Y la filmación está enterita. Está entero. Sí, sí. Está totalmente Y en Isla entero de los y Scouts también, se cuando hundió va a la mar se hace ve. más de 100 años. Sí, Sí, sí. fue conservado. Sí, sí, sí. Pablito, ¿querías hacer unas preguntas vos? Sí, pero voy a esperar porque es una pregunta para romper un mito que se hizo sobre el Bahía Buen Suceso con el rescate de los supervivientes del... Me encantó del esa palabra, Belgrano. vamos a Entonces, implementar, rompiendo mitos. Voy a esperar a la pausa para contarlo con, A mí lo con que siempre me extrañó porque la resistencia británica, si bien nos produjeron bajas, ¿no? Y tuvieron que evacuar porque el Puma quedó ahí tumbado, el Sí, otro no, sí, seguro. tuvo que alejarse, no era un avión de combate, era el Ahuete, la Guerrico que no podía responder al fuego y se rindieron, ¿no? Primero, digamos, a las campañas antárticas van elementos militares, pero no van artillados. Le habían sacado todo el sistema de armas, porque se supone que es un sector desmilitarizado. Entonces, pueden ir militares, pero en tren de campaña antártica. Obviamente, teníamos armamentos. Vieron la foto que estaban todos mis compañeros. Había fusiles, digamos, ellos bajaron con FAL y con FAP. Había munición, estábamos equipados mínimamente para un combate liviano, pero no había, los helicópteros por ejemplo no tenían ni artillería ni nada, estaban totalmente desarmados. El criterio inglés era generar un conflicto ya desde el principio, generar un combate. Entonces, al haber combate, enfrentamiento armado, se considera como una invasión más grave. Claro, ya se rompían las hostilidades. Es un inicio de Se hostilidades iniciaban para las ellos. hostilidades. Para nosotros, justamente la idea era no iniciar hostilidades, entonces era no producir bajas en el bando contrario. Esto es lo que le cuesta la vida a Giachino y las heridas a Quiroga y a Urbina, porque los ingleses estaban obligados a generar un conflicto. Por eso se produce. Y digamos, la diferencia, la gran diferencia, no vamos a hablar mucho de estrategia, pero la gran diferencia entre Malvinas, en donde Giachino en realidad muere, digamos, necesita avanzar en la reconquista para poder seguir, que tenían que venir los aviones, tenía que producirse un montón de cosas, entonces se estaba demorando y por eso él tiene que avanzar. Pero es una operación planificada en donde no hay bajas inglesas, ni heridos, ni nada. En el caso de Georgias no había planificación. Nosotros nos enteramos esa noche nos dieron los fusiles, velamos las armas. Yo acompañé a mis compañeros, recordamos cómo se limpiaba el fusil, cómo se cargaba, cómo se veía el movimiento básico para que no quedara en banda con el fusil. Y durante esa noche se planificó cómo hacerlo. No había conocimiento de la costa, no había conocimiento de las profundidades, solo estaban las cartas náuticas. Entonces sí era más fácil que tuviéramos bajas, por eso se producen realmente las bajas, cuando en realidad para ellos con disparar unos tiros podría haber sido suficiente, pero necesitaron hacer bajas y vieron cuántas bajas podía hacer. Cuando vieron que ya a ellos se le iba a poner difícil, a los ingleses, no era que los argentinos nos íbamos a retirar, sino que además eran 2 barcos, 400 tipos contra 22 infantes. Entonces, ahí se rindieron porque habían cumplido con la misión. De hecho, esto, después con los años, cuando los interrogaron, le dijeron, no, nuestra misión era provocar daño. Provocamos daño en un helicóptero, provocamos daño en la corbeta, nosotros ya teníamos la misión cumplida. Sí, aparte ya se le habían destrabado las armas a la Guerrico. Claro, sí, por eso, ya está. Ahí iba a empezar a responder ya. Ahí había un jefe ahí de los 22 que estaba, ¿no? Que fue después de que llegó a Inglaterra, no sé qué libro salió, que también le hicieron cargo de la rendición, toda la historia, no me acuerdo el nombre, pero bueno. Bueno, a ver, a todos le hicieron cargo, hasta a Woodward y a Moore también, así que, digamos, para ellos fue una mala campaña.
Totalmente. Tuvieron muchas bajas, tuvieron mucho material perdido, o sea... Burban en el libro 100 días lo dice que no sabía cuando hundieron al Belgrano, que le dice a Brown, dice, ¿quién te ordenó? Dijo Margaret Thatcher, y ni sabía, era jefe del Attack Force. O sea, claro. Algo que pasó por arriba. Sí. Bueno, pero no sé si tenía que ver con eso la pregunta, pero en realidad el hundimiento del Belgrano era provocar la guerra. Sí. Thatcher... rompe lo de Belaúnde Terry. En ese momento Belaúnde Terry propone un acuerdo de paz que era las dos banderas y la ONU en Malvinas hasta que se devolvieran a la Argentina. Thatcher dice, sí, les contesto más tarde, y la contestación fue hundir al Belgrano. 4:30. Hundir un barco significa sí o sí muchas bajas. Totalmente. Y además un barco grande como el Belgrano que tenía una tripulación enorme, había 1000 personas. 1093. 1093, casi la mitad de la población de Malvinas, como para tomar una idea. Había 1800 en Malvinas, 1800, sí. Poco más de la mitad. Después de hundir el Belgrano, ya no había forma. De hecho, sin saber cuántas fueron las bajas, al otro día se hunde el Sheffield. El Sheffield, La represalia fue hundir al Sheffield. Lo peor para el británico, ¿no? El 4. El 4, claro. Claro, y todavía no se sabía en realidad la cantidad de bajas, porque se terminó de rescatar La balsa. las balsas en esos días. Y hasta el 5 estuvimos buscando balsas. Claro. Ya estaba en la mira el Belgrano ya en abril. En abril ya estaba en la mira Sí. porque hay portaaviones también. Hay escritos que hablaban de dar un golpe sin necesidad todavía de invadir las islas. O sea que si las negociaciones por ahí se encarrilaban y iban en contra de la Thatcher, indudablemente iba a quedar mal. Así que plan B, había que hacer algo urgente y evitar que salga alguna cosa que caiga y que todos dijeran, sí, eso, hay que aceptar eso. Gustavo, estamos en una tanda y volvemos. Bueno, ahí Pablito tiene la pregunta animal o no sé cómo se llama. Sí, realmente es la pregunta animal, pero más animal debe ser el que lo está distribuyendo. Sí, no sé quién es, pero me ha llegado, que dice
que desde el Bahía Paraíso, que sé que tenía una cámara frigorífica y se usaba como morgue, que venían tirando a nuestros héroes del Belgrano al mar. No, es tremenda mentira. La verdad que es tremenda mentira y no sé para qué. Giachino vuelve en el vuelo. El cuerpo de Giachino vuelve en el vuelo y está enterrado en Mendoza. No, en Mar del Plata. Águila, Almonacid y Huanca vuelven en el Bahía Paraíso. Efectivamente, en la cámara frigorífica ya en ese momento acondicionamos una parte que después fue la morgue del barco. Nosotros le rendimos honores cuando los trajeron, los cuerpos, y cuando los sacamos de la cámara frigorífica los llevamos de vuelta a la cubierta de vuelo para que vuelvan a San Julián y sean reintegrados a su familia los cuerpos. Y les rendimos honores militares nuevamente. Yo ahí aprendí a rendir honores militares. Y después yo no estaba, pero sigo teniendo compañeros, sigo teniendo contacto. 23 son los rescatados del Belgrano, que se rescatan, algunos muertos y algunos mueren después. Bueno, ese número no lo sé, pero son 23 los rescatados del Belgrano que son muertos. Y esos 23 están los cuerpos fueron reintegrados a sus familias y están en los cementerios de todo el país. Uno es nuestro que está acá en Boulogne, el hijo por ejemplo. Entonces, esto es... La verdad que es una barbaridad y uno se pregunta ¿para qué cuentan lo que cuentan? Quiero agregar. Yo sé que es una barbaridad, pero necesitaba que vos lo dijeras. Hemos honrado siempre los cuerpos de nuestros compañeros caídos. No es lo mismo que lo diga un 4 de copas a que lo diga alguien que estuvo Yo ahí. te quiero decir algo también que apareció en un libro, que creo que lo comenté, no sé, un libro últimamente, no sé quién lo escribió, donde dice que el Alfa Eco 502 averiado el 2 de abril en el Almirante Iso lo tiraron al agua, con testigos y todo eso. Yo lo vi burbujear, dice. La verdad que yo estoy tratando de ubicar al escritor, y está en un libro ahora que salió hace poco. Y es mentira, o sea, hablamos con Obregón, volvió, sí, después voló, después se cayó en Tandil con el tiempo. Vos fíjate qué mentira que están escribiendo. Dice, lo vi burbujear, un oficial de la Armada. Ayer en el diario tan prestigioso, Diario La Nación, salió una nota diciendo que a la dueña del Penguin News, cuando era chica en el año 82, le habían puesto un fusil en la cabeza amenazándola, que había sido, no me acuerdo, Downey, era el mayor Downey, y que helicópteros y Pucará habían volado el día 2 de abril sobre su casa para tomar los prisioneros. Algo que es completamente imposible porque los Pucará llegaron 2 semanas después. Y los Silín tampoco estuvieron ahí sobrevolando, solamente aterrizaron en la canchita de fútbol. No, a ver, muchas barbaridades. De hecho, no hubo... desde la arenga famosa que todos hemos escuchado alguna vez del almirante Busser, o la noche del 1 de abril, indicando que al que agrediera o tuviera algún problema con algún habitante de Malvinas, se le iba a aplicar toda la justicia, con todo el rigor, hasta el último día que nos fuimos. Yo nunca escuché que haya habido ninguna agresión. De hecho, Rotondo tiene montones de fotos de chicos jugando con los soldados. Había un grupo de soldados que siempre contaban que los pibes le prestaban la pelota y jugaban al fútbol en la vereda, porque el fútbol es universal. Es universal. Yo he jugado al fútbol adentro del Bahía Paraíso. Hemos jugado al fútbol con los zapatos. Hemos jugado el Almirante Iriza con Bahía Paraíso, me acuerdo. Claro. Que se movía. Se movía el barco, no había forma de la pelota. Era muy divertido jugar al fútbol en el barco. Nosotros nos retaban porque jugábamos en el aeropuerto la pelota. Claro, jugábamos el fútbol. En Malvinas fue enorme en todos lados. Nosotros hemos jugado en la Sandwich. Sacábamos las piedras, hacíamos los arquitos con piedra como corresponde y jugábamos picados. No moríamos de risa, porque a ver, con la bota de Antártica era imposible. Era
Y con el viento, ¿no? Eso con respecto a los Kelper fue uno de los grandes problemas porque más allá de respetarlos, se les dejó tener radios, ellos tenían radio y daban toda la información de nuestras tropas, o sea Y que radios buenas. ese fue el gran error también que se cometió de no haberle sacado todos esos elementos, no hubo armamentos que tenían ellos. Y pasaban por medio de toda la isla. Hay una famosa foto de 2 soldados muertos en Puerto Argentino, ¿cómo se llama? Ross, la calle. Road. Que todo el mundo dice que fueron Kelper de Que bronca. tiraron con calibre 22, tiraron. Con calibre 22, sí. Sí, sí. Escuchaba. Sí, eso es real. Estoy tratando de buscar, pero no Se nos encuentro. adjudicó un fuego de artillería, pero no No había vestigio de artillería, fuego de artillería. no. Por eso fue uno de los grandes errores, más allá de lo que vos contabas, de que Hubo se les de dejó hacer todo. muchas cosas que Por no. eso es que no se podía distribuir la comida con los helicópteros, ni con los camiones. No, por- Cada que salían, llamaban por radio y venía el ataque Y aéreo. nosotros vimos en Montequén, donde estaban los helicópteros, pasaba siempre un Land Rover que casualidad iba a ver las ovejas, hasta que los comandos nos capturaban y teníamos radar, o sea, veía todo, o sea, siempre hubo un Kelper. Sí, hubo de todo. Lo que Filippi. pasa es que Aparte, perdón, siempre se sospechó que no todos los militares británicos el día 2 de abril se entregaron. Exacto. Había una muchos reserva. que se escondieron, Eso te había iba a muchos que decir. se escondieron Sí, en las sí, casas de los sí, Kelper tenían y una se reserva. hicieron pasar por Kelper. Tenía una reserva ellos. Sí, sí. Y daban información. Ujú. Sí. era tropa de élite. Claro, tropa de élite británica. Bueno, la verdad que hoy está Gustavo, o sea, en la parte histórica es importantísimo. Es importante. Y lo de Georgia, que a veces se olvidan porque dicen no hubo combate. No, hubo Malvina, combate, pero mucho Malvina y poco Georgia. 2 de abril y 3 de abril. El bautismo de fuego De la aviación de tuvo ejército, siempre decimos. y Y de la aviación naval. De la aviación naval. Exacto. y de la aviación y de la flota. Y de la flota. Y del batallón antártico. Sí. Del batallón antártico. antártico. O sea, hubo varios bastimos Un de fuego. batallón. Yo lo destaco siempre, un batallón de tipos que lo único que hacían era ir a arreglar bases. Éramos albañiles, pintores, electricistas, mecánicos, herreros. Y cuando hubo que poner el pecho en la bala, ustedes lo vieron a todos, estábamos todos con el fusil y no tuvimos ningún problema y todos fuimos voluntarios. Esto es de destacar porque primero la patria. Siempre primero la patria. Bueno, por eso es importante destacar lo que decís vos, que fueron todos voluntarios, porque también están las preguntas animales pregunta, de que sí. lo llevaron a los Lo pobres llevaron, chicos a pobre, matarlo sí. de hambre y siempre Sí, sí. están como con eso. Nosotros, ponele en lo purista de esa... Yo llegué a Malvinas o llegué a Georgia sin saber que iba a combatir. Sí, totalmente. Pero tuve la oportunidad de quedarme en el barco en el molde y taparme la cabecita con la almohada, la sábana y no, fuimos y hicimos lo que teníamos que hacer. Seguro. Y todos mis compañeros y yo fuimos voluntarios para lo Totalmente, que siempre fuera. decimos, sí. Y nos peleábamos y realmente había que bajar 20 o 22, no me acuerdo cuánto había que bajar. Entonces, de hecho, empezó con la lista un suboficial mayor, infante de marina, Sajama se llama. Empezó a hacer la lista, entonces fulano, todo cachito con la anóteme. En un momento dice, ¿alguno no quiere ir? Le dijo el suboficial. Claro, era más fácil. Claro. Bueno, están todos, le dice, el teniente navío Cortés era el jefe, le dice, no, van todos, señor, le dice, ¿cómo hacemos? Porque tenía que ser, habían dicho ahí que tenía que ser 20 o 22, no me acuerdo cuál era el número. Bueno, sorteamos, pusieron los nombres de todos en la lista, lo tiraron en una gorra y sacamos de la gorra y y salieron los 22 que iban. Pasó con Cabo lo mismo, sí o sí tenía que ir a Malvinas, era el destino de él. Bueno, Claro. también hay regimientos que antes de embarcarlos, de subirlos a los camiones, en la plaza de armas preguntaban quién se quiere Sí, quedar. señor. Bueno, a mí cuando yo llego al regimiento, lo primero que hace me pregunta el teniente Di Stefano, cuando yo llego me dice, Claudio, ¿te querés quedar o querés ir? No hay ningún problema, si te querés quedar te doy tu... te digo dónde tenés que ir, buscarte más y vas a hacer guardia y todo eso. O te vas, o sea, ¿querés ir a la isla o te querés quedar? Esto no es obligación. La mayoría de unidades fue así. O sea, Todos los vuelos que hacíamos nosotros, antes de subir la escalera del avión, nos decían, este vuelo es de riesgo, el que se quiera quedar se queda. Y nunca se quedó nadie. Por eso te digo, está bien, nosotros éramos todos de cuadro, no había conscripto. Claro, pero por lo que también vos venís tenías la escuchando, posibilidad. Pero si se dio oportunidad al personal de cuadro, Claro. si yo me salgo, Claro.
Además iba a ser con los soldados. El vuelo del Invencible, que se sabía que era un vuelo suicida, también fueron todos y... Fueron voluntarios. Fueron voluntarios, pero no es que fueron los primeros 4 que se ofrecieron, pero la cola seguía. Sí, totalmente. Sí. Bueno, el tema de Fiorito Buchazo y Mota pasó lo Buchazo mismo. también Claro. fueron voluntarios, Voluntarios. sabiendo que corrían el riesgo de que los bajaran. Había un montón de pilotos que querían El ir, Hércules no. que es derribado. El Hércules, sí. El Hércules que es derribado también. No, Pues por hay- eso. Y la aviación civil, bueno, y los que usaban aviones civiles también. El grupo del Escuadrón Como Fénix. Fénix, como El grupo Bueno, Fénix, sí. de la colina. De la De la colina. colina. La colina. De la colina. Mesle, no, ¿cómo es? Ay. Meissner. Bueno, de la colina del jefe, bueno, era un vuelo no totalmente me está saliendo desarmado. el nombre, sí. Meissner, no me está saliendo el nombre. Bueno, sí. Sí, a mí no me tampoco. están saliendo. Hubo muchos Tampoco casos. sabía los 6 de memoria. Tenés el caso de Felipe, que era el segundo comandante de Río Grande y quiere salirse de segundo comandante para ir a la escuadrilla de A4. Claro, Va a la sí. escuadrilla de A4 y después de Río Claro, Él el podría haberse compañero quedado Muere, tranquilamente como segundo comandante Lo que de pasa, Río Grande. la desmovilización surge de una unidad que sabemos cuál es la unidad ahí de combate, que me abandonaron, me tiraron, y sin embargo también hicieron macana a los soldados, eso me hago cargo de lo que digo, que tiraron el armamento y se fueron. Todos teníamos miedo, pero en esa acción había que acompañar a los compañeros. Hubo jefes que no estuvieron a la altura de las Exacto. circunstancias, pero también hubo conscriptos Hubo de todo, que hubo de abandonaron todo. los puestos Sí, de señor. guardia en situación de Sí, combate, señor. Lo dejando sabemos. sus Pero eso es compañeros. normal en cualquier guerra. Lo sabemos. Claro, eso pasa siempre. O sea, Pero el problema es... castigo no había una cárcel, el Claro. castigo acá era el fusilamiento. Que agradezcan que no lo fusilaran. Lo triste es que siempre sale a la luz todo eso, que lo llevaron, Sí. que fueron entregados ahí sin Y armamento, acuérdese- que iban mal vestidos, que tenían hambre, que Ya eran pobres estamos- chicos. ya no que, estamos que los yendo. oficiales corrieron ante el enemigo. Sí, que Te vamos a hacer entrega siempre humildemente. No sé si conocés el escudo No sé ese. si tomás, Oh. vos no tomás, parece. ¿Me lo puedo llevar puesto? Sí, no hay problema. No, pues mirá, pará, no, así no va, no. Estamos ya concluidos ahí. Ya estamos, ya tenemos que cerrar. Bueno, muchísimas gracias, Pablito, Gracias. Gustavo, Ahí Jorge, está. Claudio, Adolfo. Hasta el próximo programa. Y el lema de nuestro programa, siempre el pueblo quiere saber de qué se trata y esta vez la causa Malvinas. Muchas gracias, hasta el próximo programa. ¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado? Si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron. Los he visto el otro día desfilar en fecha patria, los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y garra